Ahora sí, muy buenos días. Por favor, ayúdenos con su nombre y preséntese un poco para nuestra audiencia. Buenos días, mi nombre es Juan Carlos Morales, soy miembro de la Academia Nacional de Historia del Ecuador, tengo una maestría en cultura, pero más allá de eso soy un investigador de los temas de cómo se construye este país, y para el caso de Ibarra he hecho muchos proyectos, como por ejemplo para el Encuentro Latinoamericano de Historiadores, una investigación que se llama la cartografía mítica de Ibarra. Asimismo, para el Parlamento Andino gané el premio de la batalla de Ibarra, y ahora les quiero presentar el libro sobre la historia del cuartel. Justamente vamos a hablar sobre este tema, sobre la presentación de este libro. ¿Qué importancia histórica tiene el antiguo cuartel para esta ciudad, para Ibarra? El antiguo cuartel tiene una importancia vital porque es parte de cómo la ciudad se reconstruyó después del terremoto de 1868. Recordemos que hay edificios emblemáticos que vinieron después, como por ejemplo el Torreón, que curiosamente fue hecho por el arquitecto alemán Francisco Schmidt, quien fue el mismo que hizo el Teatro Sucre en la época de Ventimiglia. Lamentablemente para el caso de Ibarra no se pudo concluir porque hubiéramos tenido el Teatro de la Ópera de Ibarra, pero el mismo arquitecto hizo el edificio de la gobernación, también la cárcel y el hospital. Y es en este conjunto de arquitectura neoclásica y también lo que se denomina ecléctica es que aparece la construcción del cuartel de Ibarra, que pertenece al segundo mandato del general Eloy Alfaro. Y también hay que resaltar que hoy se ha convertido en un referente de la cultura aquí en Ibarra, ¿no? Bueno, es importante los usos que se dan a los diversos edificios, ¿no? Por ejemplo, pensemos en Quito, el antiguo hospital San Juan de Dios, ¿no? Donde ejercía su profesión Eugenio de Santa Cruz y Espejo, fue convertido en el museo de la ciudad. Así tenemos también el antiguo hospital militar, ahora es el Centro de Arte Contemporáneo de Quito. Entonces, muchas veces los edificios de cierta manera pierden una utilidad para lo que fueron concebidos, y al nosotros tener un ejército, digamos, en la remonta, este edificio, que ya solo por el hecho de ser de tal manera es patrimonial, se ha convertido en el centro cultural, el cuartel. Precisamente, ¿por qué no un museo? Porque un museo es un lugar muerto de las cosas. Un museo pone una exposición y de ahí no se mueve. En cambio, un centro cultural es un centro vivo, que cada vez hay más exposiciones, es decir, es una cosa que está dialogando con la ciudad. Lo ideal sería que dentro de estos edificios el antiguo claustro de las Carmelitas, que también es patrimonio, se convierta en otro museo de la ciudad, y no sea por visiones ávidas y a veces que solo ven cuestiones personales, sino la ciudad, por ejemplo, una hostería de lujo. Entonces sería dable que estos espacios también sean recuperados. En el contexto de este libro vemos que hay fotografías, hay información bibliográfica también. ¿Cuáles han sido exactamente los pasos para el proceso de producción de este libro sobre el cuartel de Ibarra? El libro del cuartel de Ibarra tiene varias partes, ¿no? Una es la investigación rigurosa histórica de cuando inició en 1907 hasta 1929 más o menos, pero otra también la recuperación de las fotografías antiguas, ¿no? Gracias a una investigación que hice del fotógrafo Miguel Ángel Rosales, del propio archivo municipal, y unas fotografías contemporáneas mías. Pero como yo soy un historiador, digamos, contemporáneo, yo no podía hacer un libro exclusivamente de la historia de los militares, porque el cuartel no cumplía ese rol únicamente, sino dentro del cuartel también existían en su conjunto, por ejemplo, el Parque La Merced, donde se jugaba desde el polo, pelota de guante, hasta los chicos iban a jugar sus primeras con los trompos y todo. Entonces es una manera mucho más de abanico para entender la historia del cuartel, y más que todo para sustentar por qué ahora es un centro cultural esta pieza arquitectónica que se llama de arquitectura ecléctica, porque curiosamente en la investigación descubrí que se trataba de un estilo medieval, ¿no? Entonces uno se pregunta,
que hace un castillo de estilo medieval en Ibarra, y es precisamente porque es parte de la arquitectura ecléctica. Es un momento a inicios del siglo XX donde la arquitectura aún no, o sea, otra vez volvía a definirse, ¿no? Exactamente, ¿qué fuentes sirvieron para elaborar este libro? Bueno, muchísimas fuentes. Como historiador puedo usar las fuentes bibliográficas, es decir, lo que es escrito en torno al cuartel, pero también las fuentes orales, ¿no? Es decir, entrevistas, y las fuentes fotográficas, los archivos, ¿no? Entonces hay multiplicidad de fuentes que obviamente al final del libro está la extensa bibliografía, ¿no? Desde las actas del Cabildo. Eso es muy curioso porque en la investigación encontré que en 1907 se vivía una época de recesión, ¿no? Incluso le debían, imaginen ustedes, a nuestro gran pintor Rafael Troya le debían de los cuadros que pintó. Entonces es en estas dificultades que se construye el cuartel. Pero lo más importante me parece que es entender el segundo mandato de Eloy Alfaro, porque él necesitaba de cierta manera un símbolo, ¿no? Frente a toda la situación de arremetida de la Iglesia Católica, de los poderes, de los terratenientes que le había golpeado mucho, ¿no? Entonces, solamente así se puede entender el cuartel. Hablemos ahora, ¿cuál ha sido el aporte que ha cumplido tanto el municipio como el Ministerio de Cultura que estuvieron involucrados en este? Bueno, el Ministerio de Cultura absolutamente nada, porque no ha estado involucrado en esto, sino más bien este es únicamente un auspicio del municipio de Ibarra, cuyo alcalde es Álvaro Castillo. Entonces, me parece que esta es la línea, ¿no? Independientemente que yo haga los libros, es porque con los libros uno puede permanecer en la memoria, no uno, sino la ciudad, porque para eso se hacen los libros. Pensemos únicamente una cosa: en 1906 fueron los 300 años de la fundación de Ibarra. En ese momento el Cabildo, ¿no?, que no tenía muchos recursos, hizo 8 postales, y esas son las que nos han sobrevivido, ¿no? Entonces pensemos en 50 años. Cuando vengan los historiadores, los jóvenes y todo, van a decir, bueno, ¿qué hacían en el 2016 cuando inauguraron el cuartel? Van a encontrar este libro, como van a encontrar las investigaciones y todo. Las fiestas no solamente son de pólvora, digamos, de vacas locas o de castillos, porque eso es efímero, eso dura media hora y lo ven 200 personas. Son las cosas tangibles, los libros, los videos, la música, que permanece y es trascendente. Precisamente hablando de los jóvenes, tengo entendido que el público objetivo, digamos, más relevante son los jóvenes, los adolescentes, la gente de los colegios. ¿Por qué escogerlos a ellos? Bueno, porque son importantes los jóvenes, primero porque esta es una provincia, como todo el Ecuador, muy joven. El rango del INEC es de 29 años, y de ahí para abajo, ¿no? Y otra porque si no se construye memoria en los jóvenes, no se va a tener futuro, ¿no? Y yo siempre comparo y digo que las sociedades son a veces muy lúcidas, muy despiertas como los jóvenes, pero otras veces las ciudades se convierten como personas con Alzheimer, es decir, pierden la memoria. Y cuando la memoria se pierde, uno no sabe a dónde va, o sea, no tiene identidad, no tiene un propósito de vida. Y ese es el propósito, valga la redundancia, de los libros. Ahora estoy enmarcado en hacer toda una recuperación, fotografía y todo del mercado Amazonas, porque va a pasar un año, el mercado se va a ir y nadie va a saber cómo era el mercado Amazonas. Entonces, a veces unas cosas tan simples, ¿no? Decir, bueno, ¿qué sacamos fotografiando el mercado? Pero dentro del mercado hay mucha vida, es un microuniverso. Están las personas que venden las plantas medicinales, solamente las vecinas que yo siempre les digo que venden el mote, que son de Natahuela y que llegan todos los días con tanto trabajo, la gente afro que vende las yucas, es todo un universo, los músicos populares que están ahí. Si nosotros no grabamos esa memoria, se va a perder, y ese es un trabajo ineludible de los comunicadores. Y también parte, digamos, de ese llegar a la gente con la historia, con estos materiales, ha sido la liberación de esta investigación que va a estar disponible en la página web del municipio. ¿Cómo asumimos esto?
Bueno, es importante una cosa, el conocimiento es de todos, ¿no? Entonces, a mí siempre me produce escozor, ¿no? Saber que hay personas que tienen fotografías antiguas de hace 100 años y no desean compartir. Entonces digo, esa no es tu fotografía, es la fotografía de la ciudad, es la fotografía de la memoria de la urbe. Entonces, es ante esta mirada, ¿no? Sesgada, egoísta, de mirar la ciudad, que yo todos mis trabajos, una vez que se ha hecho la investigación, que debe obviamente haber una remuneración por eso, porque para eso también están los investigadores, puede hacer de las personas, que todos los que desean pueden acceder a este libro, porque de lo contrario tenemos los libros guardados y nadie va a tener acceso, y de eso no se tratan los libros. Borges decía una cosa muy linda, ¿no? Cuando uno abre un libro está conversando con el autor. Cuando uno abre el banquete, la República, está conversando con Platón. Entonces, aquí, más allá que yo haya escrito, están conversando con la historia de Ibarra. Y para finalizar, aparte del proyecto de documentar lo que es el mercado Amazonas, ¿tal vez tiene algún otro proyecto respecto a la historia de Ibarra? Bueno, para Ibarra tengo muchos proyectos. Por ejemplo, estoy trabajando hace 4 meses ya en una mirada de Yaguarcocha, pero desde las aves, desde las plantas, porque claro, uno dice Yaguarcocha y piensa en pescados, ¿no es cierto? Pero para comer. Pero nunca piensa en una cosa fantástica que acabo de descubrir, que yo no sabía, que hay unos cormoranes que ya son, digamos, ya viven en Yaguarcocha, en una pequeña isla. Estos cormoranes por lo general son migrantes, ¿no? Vienen de Chile y van al norte. Pero estos cormoranes decidieron ya quedarse en Ibarra, entonces es una buena noticia, ¿no? Y claro, esto nos lleva a decir, bueno, hay que cuidar la totora. No debemos convertir a Yaguarcocha en un centro comercial. Porque la mitad de Yaguarcocha, o mucho más, es una cosa de la naturaleza. Entonces, todas estas visiones nos llevan a preguntarnos qué estamos haciendo con este entorno, lo estamos cuidando en verdad. Y finalmente hagamos la invitación para que el público de Ibarra, el público de la zona 1 también busque este libro y busque también los materiales que estén relacionados con su propia historia. Un saludo a todos. El libro El Cuartel de Ibarra está disponible en PDF, porque el conocimiento debe ser libre. Muchísimas